Hola a todos y bienvenidos a esta nueva reseña. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda cinta de Dune, mi película personalmente más esperada de este año 2024. La esperé con ansias como no se imaginan el año pasado, pero debido a la huelga de escritores, de trabajadores en Hollywood, pues no se pudo estrenar el año pasado y apenas este 2024 finalmente la película vio la luz. Muchas personas la alaban diciendo que es la mejor película de todos los tiempos, que está mucho mejor que la primera cinta y bueno, otras cosas más, otras victorias para esta película. Incluso también ciertos comentarios recientes del director Denis Villeneuve han hecho que todos tengan en boca esta película. Por una parte, el director dijo que los diálogos en las películas pues realmente no aportaban mucho y que no eran interesantes en las películas. Cosa en la que personalmente yo no estoy de acuerdo, porque incluso varios diálogos de las cintas de Denis Villeneuve se me han quedado incluso más que ciertas escenas de él. Pero eso yo creo que no se ve reflejado en la película, eso no creo que aporte mucho, pero lo que sí tengo que decir es que esta nueva película de Dune es una belleza, es una genialidad como no las ha habido en años recientes. Incluso se le llega a comparar con la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Y yo personalmente, considero que esta película está muy por encima del Señor de los Anillos. Tenemos que hablar de realmente el logro que esta película significa, tanto para el cine en general, para las óperas espaciales y para ciertos directores bastante resentidos que no admiten las victorias de esta película. Esta película está basada en el primer libro de Dune, escrito por Frank Herbert, un libro que se intentó adaptar muchas veces pero que nunca llegó a nada. Por una parte, Alejandro Jodorowsky quiso hacer una película de 12 horas de este libro, cambiándole el final y, bueno, plantando una semilla para lo que posteriormente sería la ciencia ficción, teniendo un elenco de lujo que tenía a Mick Jagger, a Salvador Dalí y a otros grandes talentos del mundo artístico, y también teniendo varios artes conceptuales que posteriormente inspirarían a varias cintas como Alien. Esa película, por una u otra razón, nunca se llevó a cabo, dejando a Alejandro Jodorowsky con un resentimiento bastante grande hacia esta nueva película de Dune de Denis Villeneuve. Posteriormente, en los 80s, David Lynch hizo una adaptación muy rara de Dune, una adaptación que no todos recuerdan con cariño, y que si bien es una cinta de culto hoy en día, realmente la calidad de esa cinta no es muy buena que digamos, o bueno, no es buena. Y así pasaron los años y los años y los años, y si bien sí tuvimos 3 series de Dune que adaptaba Dune, Hijos de Dune y El Mesías de Dune, pues realmente no son muy memorables que digamos, y no son buenas y realmente no respetan tanto la esencia de estos libros. Posteriormente se trabajaría en una nueva adaptación de la obra de Frank Herbert, de manos de Denis Villeneuve. Y es que hay que ser muy sinceros. Muchas personas piensan que esto es como Star Wars. El fuerte de Dune no es la acción, son los dilemas de los personajes, las crisis existencialistas, la religión, los dogmas, la ecología, los problemas intrínsecos, los personajes, incluso todo el drama político, social, cultural, religioso, etcétera, etcétera, que se viven, es lo que hace a Dune especial, es lo que hace muy diferente a Dune de otras sagas. Es por eso que es muy complicado leer Dune, es por eso que es bastante denso y bastante tedioso estar casi 800 páginas leyendo el primer libro. Posteriormente, créanme, se ponen mucho más densas las cosas, entonces si aquí lo sintieron un ladrillazo o se les hizo muy denso, los demás son mucho más densos y mucho más pesados. Sobre todo Dios Emperador de Dune. Que por cierto ya tiene reseña en este canal, entonces se las voy a dejar por algún lado. Y también tenemos que remarcar algo. Denis Villeneuve, a pesar de que no tiene 1000 cintas detrás referentes a la ciencia ficción, las muchas o pocas que tiene, llámese Blade Runner y Arrival, son de las mejores que se pueden encontrar dentro del género. Por una parte, Blade Runner 2049 se sale completamente de los paradigmas de la ciencia ficción, entregándonos una obra completamente existencialista al puro estilo de Philip K. Dick, respetando en cierta forma la esencia del escritor, la esencia de la película de Ridley Scott, y también dándole una nueva vitalidad sin dejar de respetar las cosas que hacen valiosa a Blade Runner. Arrival, por otra parte, se mete con los idiomas, se mete con las perspectivas del tiempo, se mete con la vida, se mete con la existencia
Incluso da una crítica bastante interesante a la guerra, cosa que en conjunto hace una cinta compleja y difícil de entender, y en ciertas partes muy tediosa y muy abrumadora, cosa que posteriormente se repetiría con la primera parte de Dune. He escuchado muchas quejas sobre estas películas, que si es muy densa, que si es muy larga, que si es muy aburrida, que si bla 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 bla, cuando realmente yo creo que es culpa de los espectadores porque, número uno, yo creo que son completamente ajenos a la obra de Dune, y si no saben para nada de que estos libros son lentos, tediosos, densos, etcétera, 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 más aparte el estilo de Denis Villeneuve, que al momento de contar las historias va lento y seguro, pero también es un poco lento y un poco pesado, pues lógicamente en conjunto, tanto el estilo de Villeneuve y el estilo de Frank Herbert, lógicamente iban a dar cintas lentas, cintas tediosas, complejas y con una gran construcción del mundo, al cual no podíamos ir a la primera o a los primeros 15 minutos de la acción. No, tenemos que ir lento, tenemos que ir seguros. Y yo personalmente sí creo que es culpa de los espectadores que sientan densas y sientan pesadas estas cintas de Dune. Pero lo importante de todo, finalmente la obra de Frank Herbert se vio adaptada como debería ser. Si bien no completamente fiel al material de origen y con ciertos cambios muy buenos, es algo que nunca se había logrado. Es algo que personalmente sobrepasa al Señor de los Anillos y que personalmente sobrepasa a muchas otras sagas que ya fueron adaptadas o que van a ser adaptadas. Dune es especial por muchas cosas, pero dejando eso de lado tenemos que hablar de qué trata esta película. Tras la caída y la traición de la casa Atreides, Paul Atreides y su madre Jessica ahora son parte de los Fremen, quienes tratan de luchar contra los Harkonnen, la casa que sigue cosechando especia para los viajes espaciales y para mantener su riqueza como casa. Con sed de venganza, Paul será parte de una antigua profecía Fremen, que llevará al muchacho a ser el mesías de una civilización, mientras que la casa Corrino trata de contener cualquier resurgimiento de una rebelión en Arrakis, poniendo el destino del universo conocido en el planeta de Dune. La premisa es completamente sencilla, es prácticamente de lo que se trata la otra mitad del libro de Dune, cuando pues Paul desvive a Jamis y se adentran en el desierto profundo. Vamos primero con las cosas malas, porque no considero que esta película sea mala, pero como dije, yo creo que los espectadores no están acostumbrados a este tipo de cine y mucho menos a este tipo de ritmo, entonces se les puede hacer pesada la película y pueden considerar malo cosas que no son malas, simplemente que no están habituados. Como les dije, el problema es de los espectadores si se les hace densa, pesada o lenta esta cinta. El libro es denso, el libro es pesado, el libro es complejo y complicado de entender, tanto por la construcción del mundo, la ecología, los personajes y otras cosas más. Y aparte el estilo de Denis Villeneuve, que igual es lento, seguro y un poquito tedioso, lógicamente iba a ser una cinta lenta. Entonces, desde ahí yo creo que ya es un poquito irse mentalizado a que esta película va a ir muy, muy lenta. En la primera cinta yo creo que es donde muchos nos enganchamos por la exploración del universo conocido y sobre todo por el conocimiento que íbamos adquiriendo poco a poco del planeta de Arrakis, tanto por sus tradiciones, por su cultura, por la ecología de este mundo y también por Caladan, por Jedi Prime, etcétera, etcétera, etcétera. En esta película no exploramos tanto como en la cinta anterior. No es como que hay escenas dedicadas completamente a conocer la cultura de los Fremen, de los Sietch, de Lisan al-Gaib, de Shaddai Hulud o esas cosas. No, aquí yo creo que ya vamos un poquito más a la construcción y al desarrollo de los personajes y dejamos un poquito de lado la exploración del mundo. A veces sí conocemos más partes del universo conocido y otras no, pero no está nada mal y a mí personalmente no me disgustó. Pero sí tienen que tener en cuenta que si esperan conocer más y más y más del universo de Dune, sí, pero no como lo tienen pensado o como lo tienen planeado. Un detalle que tiene Denis Villeneuve, que esto sí lo considero no malo, pero sí te puede como que decepcionar un poco, es que él casi no muestra la violencia, él casi no muestra las cosas gráficas o grotescas. Él más que nada como que te da el indicio de que algo va a pasar o que algo pasó y ya. Por ejemplo, en Incendies pasa algo, pero no lo vemos como tal, solamente como que vemos ya cuando terminó. En Sicario, todas las partes de violencia generalmente se terminan cortando abruptamente para que como que nos demos una idea de qué fue lo que pasó. En Blade Runner sí como que tenemos
una dosis un poco más alta de violencia, pero aún así como que hace falta que algo dé en el clavo. En Prisoners muchas cosas se sienten muy contenidas en cuanto a la violencia, en cuanto a cosas muy gráficas. Y en la cinta anterior de Dune también. Si bien se ve una que otra escena medio enfermita por ahí, en las partes de batalla, cuando íbamos a ver finalmente un enfrentamiento, como que se cortaba y te dejaba con las ganas de ver realmente qué es lo que había pasado. Aquí caímos en lo mismo, pero yo creo que aquí sí es un poquito más grave, cosa que no afecta para nada a la cinta, pero hay una parte donde el personaje de Austin Butler, Faye Rauta, está en esta arena de los Harkonnen. Y las escenas de acción están bien, las coreografías están bien, pero como que les falta cierto impacto, como que les falta algo, les falta ese punch para que terminen de amarrar y para que te sientas completamente inmerso en las escenas de acción. Igual en la batalla final bueno, le hace falta que sea impactante. La acción, si bien sí es más grande y sí es un poco mejor, sí le hace falta aterrizar, sí le hace falta mostrar ciertas cosas. Siento que sí hubiera sido mejor verlas a darnos una idea de solamente de lo que pasó. Algo que no le perdono nunca a Frank Herbert es que el final es en exceso apresurado del primer libro. Es muy apresurado porque casi son 600, 700 páginas de puro desarrollo. A veces más o menos de personajes, pero de repente ya a las últimas 100 páginas más o menos ya todo se amarra muy rápido. Entonces el final es muy apresurado en el libro. Y en la película también es muy apresurado el final. Incluso yo creo que un poco más apresurado que en el libro, porque nos las pasamos casi 2 horas y 20 minutos yendo lentos y seguros. Y de repente ya vamos a que todo se resuelva. Y sí, se siente muy apresurado. Aunque eso sí, cambia el final del libro, pero sí llega a ser muy apresurado. Pero son las únicas cosas malas de la película. No afectan para nada la experiencia, pero como que sí hay unas que sí le hacen falta para que sea una cinta perfecta. En cuanto a las cosas buenas, tengo que remarcar lógicamente la escala de la cinta. La escala de la película es inmensa, es mucho más grande que la anterior, y es algo que no ignoras, tanto porque vamos a zonas completamente desconocidas, porque vamos a nuevos mundos, y porque los personajes ahora tienen un dilema y un desarrollo más grande y más complejo y más complicado, hacen que la cinta sea muchísimo más grande, que realmente te sientas un gusanito en todo el vasto universo conocido. Todo es más grande, todo es más profundo. Las emociones, los dilemas de nuestros personajes, las profecías, la cultura de los Fremen, los personajes nuevos que se nos introducen son más complejos, son más complicados que los anteriores. Y sí tienen que estar muy atentos, porque es un universo muy complejo, es una construcción muy grande. Timothée Chalamet, yo creo que esta es la mejor actuación de toda su carrera, porque el muchacho actúa hasta con los ojos cerrados. No, es una pasada lo que hace Timothée Chalamet aquí. Es íntimo al límite, impone con sus expresiones, con su voz, con sus gestos faciales. No. Timothée Chalamet es Paul Atreides. Ahí se las dejo. La transición de ser un muchacho a prácticamente ser dios de toda una civilización la encarna de una manera perfecta, de una manera que te eriza todos los pelos del cuerpo, que de la cabeza hasta los pies tienes la piel erizada. Sus expresiones, sus gritos de dolor, sus gritos de victoria. No. Cada vez que este muchacho aparece, reluce como no tienen idea. Las partes íntimas con su madre son preciosas, las partes con Chani son desgarradoras y muy tristes. Sus deseos de venganza que lo empiezan a consumir poco a poco. No. Es una chulada lo que hizo como actor Timothée Chalamet. Y si no le dan un Oscar, neta, me voy a enojar muchísimo. Yo destaco principalmente su química con Stilgar, con Chani y lógicamente con la dama Jessica. Pero por sí solo brilla como no tienen idea. Rebecca Ferguson, a pesar de que no tiene tanto protagonismo como en la cinta anterior, lo sigue haciendo de una forma espléndida. Se vuelve una diosa de la actuación en su rol de la dama Jessica, porque ahora es un personaje con deseos de venganza, con una perspectiva un poco más cruda y más enferma del mundo, y tiene un crecimiento y un desarrollo muy grande. Y su motor, ahora las razones por las que Jessica hace las cosas, son brutales. En verdad, esa parte de Alia Atreides, no, es una belleza cómo implementan esto del embarazo en su rol como la reverenda madre Bene Gesserit. Es
es increíble. El tercer personaje que yo quiero destacar es el de Austin Butler, el de Fifth Rauta Harkonnen, el Navarón de los Harkonnen. Desde que salió la cinta de Elvis, Austin Butler ha estado en la mira de todos, sin excepción alguna. Yo la verdad sí como que me inquieté un poquito por ver cómo iban a adaptar a Fifth Rauta a esta nueva visión de Denis Villeneuve sobre los Harkonnen, porque todos estaban pelones, todos estaban pálidos, y la verdad sí como que me daba miedo de que como que Austin Butler perdiera un poquito de su expresión y de todas las cosas que hace, sobre todo por la complejidad del personaje al que iba a encarnar. Y no, me cerraron todo el hocico, me dijeron, cállate, porque Austin Butler me dio miedo. Su personaje de Fifth Rauta me choqueó desde el primer instante. Es un enfermo, es un sádico, es uno de los personajes que a mí me gusta ver. Es un personaje que puede hacer cualquier maldad sin remordimiento alguno. Es un personaje que no le interesa desvivir a personas solamente porque sí. Y la forma en que nos lo introducen, no, es brutal. Sus dientes negros, sus acciones, sus movimientos, sus gestos dan miedo. Y no habla como Elvis, no habla así con un acento completamente estadounidense. No, tiene un tono de voz completamente diferente. Tiene unas expresiones completamente diferentes a las de Elvis. Y Austin Butler sí se llevó muchas veces la película. Cuando él sale, como que sí se roba el protagonismo de muchos otros personajes. Le roba el protagonismo a Stellan Skarsgård. Incluso Elias Seydoux. Entonces, no estamos hablando de un rol o de una interpretación cualquiera. No estamos hablando de un rol más para un actor que tiene un futuro prometedor. No. Estamos hablando de el rol para el actor prometedor. Y este personaje para mí yo creo que está simplemente a la altura de los grandes villanos del séptimo arte. Sin problema alguno. La música de Hans Zimmer. Estamos hablando de un compositor que tiene joyísimas de películas en su repertorio y también basura y media en su repertorio. Y él siempre se roba la película. O bueno, casi siempre. Y aquí, no. Es una belleza lo que hizo Hans Zimmer. En la primera, igualmente me gustó, me encantó la atmósfera del desierto, de Caladan, de Jedi Prime, de las batallas. O sea, me encantó todo. Pero aquí se va mucho más arriba. Había partes donde la sala literalmente retumbaba, temblaba por la música de Hans Zimmer, opacando completamente las escenas y haciendo que tus oídos se deleitaran con la música. Los sintetizadores, los instrumentos que él creó para esta nueva película, se roban completamente todo. Cada vez que resuena, aunque sea una nota, te eriza la piel y sí hace que la película sea mucho más grande de lo que es, y sí hace una experiencia como no las hay y no las habrá jamás en el séptimo arte. Greig Fraser de nuevo vuelve a ser el director de fotografía de esta película. Este tipo yo creo que le tienen que dar un Oscar próximamente. The Creator, Dune parte 2 de Batman, Dune parte 1, o sea, son películas que tienen una fotografía hermosa. Aquí, si bien no es tan preciosa y no hace que te deleites literalmente en cada plano que haga que parezca una obra de arte o una pintura renacentista, sí se siente una fotografía muy limpia, se siente una fotografía preciosa, sublime. El desierto no se ve como casi siempre ponen aquí a México en las películas estadounidenses, así con un filtro sepia, todo feo, todo... No. Hay veces donde juega con los naranjas, con los rojos, con las texturas, hace que cada escena se sienta diferente, pero que todo sea parte de un mismo universo. Cuando estamos en Jedi Prime, todo se siente completamente diferente a cuando estamos en Arrakis. Cuando estamos en Arrakis, depende de la parte en donde estemos, cada parte se siente diferente. Cuando estamos con los Corrino, diferente. Y en conjunto, todo se siente parte de una sola cosa, con personalidad propia cada una. Gracias a la fotografía de Greig Fraser, las batallas relucen como no tienen idea. Estas partes místicas se roban la película gracias a la fotografía de Greig Fraser. O sea, este tipo hizo que Dune se viera bien y fuera épico. ¿Qué más podemos pedirle a este hombre? La atmósfera, por otra parte, es envolvente, es completamente realista. No hay algún momento donde haya algo estúpido, sin sentido, nada más porque sí, porque es una obra de ópera espacial. No. A pesar de que sí hay elementos de ópera espacial y sí hay como que elementos un tanto ficticios,
no se sienten fuera de tono, es realista. Las batallas no son así como pues Star Wars o estupideces así, no. Es como si fuera un combate de verdad cuerpo a cuerpo, porque si alguien se pelea, lógicamente así como se pelean Paul o Feyd-Rautha o los Atreides y los Harkonnen, pues lógicamente no va a ser como que lleno de efectos de sonido o efectos especiales, no, va a ser algo realista, algo impactante, pero no tanto. Algo muy importante son las emociones de todos los personajes. Algunos están llenos de odio, de resentimiento, de venganza, de maldad, de crueldad, de deseos, de poder y otras cositas. Cada personaje tiene una emoción propia. La princesa Irulan Corrino, el emperador Padishah Shaddam IV Corrino, todos tienen una razón, una emoción que los impulsa a hacer lo que hacen. Y yo creo que es ahí donde sientes un poco más de cercanía con los personajes. Es ahí donde todos brillan por alguna razón. Chani, el amor, Paul, la venganza, Jessica, en cierta parte la venganza y otras cositas por ahí. El barón Vladimir Harkonnen son simplemente pues la maldad, la crueldad. Feyd-Rautha igualmente. Pero no son emociones simplemente como de ay, qué bonito el amor, ay, la venganza, bla, bla, bla. No, son emociones complejas. Son emociones que tienen un fundamento y tienen un desarrollo muy denso y muy extenso. Entonces, ahí es un punto bastante bien para la película. Quiero hablar un poquito sobre los malos, los Harkonnen. Aquí no son tan impactantes como en la primera cinta y la verdad, como que sí me quedaron a ver un poquito de ellos. Si bien Feyd-Rautha se roba todo de los Harkonnen cada vez que le aparece, sí me hubiera gustado ver un poco más de el varón Vladimir Harkonnen y de Rabban, la bestia Rabban. Porque aquí como que se quedan en un plano secundario, en un plano ya casi terciario. Si bien sí hacen algo muy importante para la película, como que no tanto. Entonces, los Harkonnen creo que se pudo haber hecho algo un poquito más, pero aún así siguen siendo unos desgraciados malnacidos que te provocan miedo solo con verlos. Stellan Skarsgård y Dave Bautista lo siguen haciendo de una forma brutal. Y lógicamente, para cerrar las cosas buenas, tenemos que hablar de la ejecución de Denis Villeneuve. Hace que todo sea perfecto. Cada escena se siente grande, cada escena se siente especial, cada una se siente diferente. Hay una mezcla de los elementos religiosos, ecológicos, morales, sociales, culturales, políticos, bélicos, etcétera, 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 que si bien con ciertos cambios al material de origen te recuerdan al libro de Dune, hacen que tengan la personalidad de Denis Villeneuve. Es el mismo hombre que vimos desde Sicario, desde Incendies, desde Enemy, desde Prisoners, pero ahora en su prime, ahora en un punto al cual yo creo que es muy difícil alcanzar a este director hoy en día. La forma en que dirige a los actores es sublime, la forma en que hace que las escenas se sientan vivas y se sientan con personalidad es algo que se lleva la película como no tienen idea. En conclusión, esta no creo que sea la película que todos dicen de que ay, es la mejor, bla, bla, bla. Sí, es muy buena y sí, es una de las mejores películas jamás hechas, pero no la mejor. Si bien en ciertas partes creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor con los personajes, con la acción y con ciertas decisiones, no afectan mucho la película. Y si bien se hace falta un poquito de punch en ciertas escenas, cuando logra lo demás, cuando nos introducimos a este mundo, a los personajes y a toda la construcción de este universo, es cuando Dune destaca más de otras películas, cuando Dune se siente completamente diferente a otras cintas. Denis Villeneuve sin duda alguna hizo una genialidad con esta película al llevarla por esta dirección y simplemente tengo que decir que esto es lo que Dune siempre tuvo que ser adaptado. Me da gusto porque finalmente la obra de Frank Herbert está teniendo la atención que requería y me da muchísimo gusto que sea Denis Villeneuve el hombre que está detrás de todo esto. Todos los actores, todo el trabajo que hay detrás es realmente impresionante. Pero bueno, eso es lo que a mí me parece esta película. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.